Montesinos no pudo presentar ni una sola prueba. Lo único que ha hecho durante todo este proceso es decir bla, 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 bla. Yo sí tengo pruebas. Este es Carlos Raffo, ex vocero oficial de Alberto Fujimori, y ahora acusado por el delito de peculado en calidad de cómplice primario, por supuestamente haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para la campaña de reelección de Alberto Fujimori. Mi principal objetivo mediático era deslindar a Fujimori y a Montesinos. ¿Y qué hago? Yo comienzo a decir, Fujimori es una cosa, Montesinos es otra cosa. Montesinos es un miserable traidor que traicionó la confianza de Alberto Fujimori. Es, al verme Montesinos ya en acción, haciendo ese deslinde y siendo hasta ahora el único fujimorista que lo ha atacado frontalmente, que dice, señor juez, quiero ampliar mi declaración. Me acabo de acordar que a ese señor le di 150 $. Este proceso inicia el año 2002 y se mantuvo casi por lo bajo hasta después de haber sido elegido congresista. Momento en el que este proceso se reactivó y tomó más fuerza. Y el proceso seguía ahí como adormecidos. Los procesos no mueren, pero están ahí paralizados en el tiempo, porque no había elementos probatorios que los sustenten, pues. Pero por una serie de razones políticas, de una manera misteriosa y casi mágica. Y es ahí donde yo percibo que lo que existía detrás de la reactivación de ese proceso eran motivaciones abiertamente políticas. ¿Por qué? Porque yo en ese momento le estaba disparando al todopoderoso premier Jorge del Castillo. Frente a la presión de las acusaciones, Raffo decide apelar a su inmunidad parlamentaria como congresista. En el Congreso anterior prácticamente hubo una alianza entre el aprismo y el fujimorismo, razón por la cual no se pudo concretizar que los que están acusados por delitos vayan a responder ante la justicia. Al concluir su periodo congresal, el caso de Carlos Raffo se reactivó en la vía judicial. Actualmente se enfrenta a un proceso basado en las declaraciones de Vladimiro Montesinos, María Angélica Arce, ex secretaria de Montesinos, y el almirante Humberto Rosas, ex jefe del SIN. Estoy enfrentando solo, completamente solo, un proceso que se basa exclusivamente en la palabra de Vladimiro Montesinos y sus principales cómplices. Carlos Raffo sigue siendo acusado y ha pasado por los procedimientos que comprende el juicio oral, que se inició el 18 de julio, de acuerdo a la disposición de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. Se han dado hasta hoy careos con los testigos que lo acusan directamente. Entre ellos está María Angélica Arce, Humberto Rosas y el propio Vladimiro Montesinos. ¿Cómo puede venir a decir y a ratificarse usted aquí que me conoció una fecha que yo ni siquiera vivía en Lima? Yo vivía en Arequipa y no tenía la menor idea que iba a conocer algún día en mi vida al presidente Fujimori. Más en ese tiempo trabajaba para el PREVEL, para el Movimiento Libertad. Yo no trabajaba para el presidente Fujimori. Esta es la más grande patinada que usted tiene y una más, gracias a Dios, delante de todo este tribunal. El careo de ayer con Vladimiro Montesinos estuvo lleno de campanazos de parte de la jueza Birna Morante, frente a las muestras de defensa que Raffo mostraba. Cuando uno va a una sala penal, es un órgano jurisdiccional, tiene que comportarse de acuerdo a las normas, a las reglas. Una persona que se encuentra sometida a un juicio oral público no puede faltar respeto a la sala dirigiéndose inadecuadamente. Como Montesinos se robó esa plata y me acusan a mí de recibir ese dinero robado. Entonces, si no le puedo decir a Montesinos que miente, o sea, me están recortando mi más mínimo y legítimo derecho a defensa, por Dios. La discusión del careo de ayer se centró en el momento en el que Carlos Raffo presenta las facturas que sustentan cómo y por qué le pagaban, exigiéndole además a Montesinos que él también demostrara con pruebas las acusaciones que le hacen. ¿Qué otra prueba existe que no sea la palabra de ellos? Ninguna. Me quieren meter preso. Y para meterme preso, por lo menos tienen que probarme las acusaciones. El señor Vladimiro Montesinos Torres, como pruebas, tiene las propias sentencias en las cuales se acredita que los dineros para la campaña de reelección del señor Alberto Fujimori y Fujimori han provenido del Servicio de Inteligencia Nacional.
Ya. Esos fondos los manejaba el señor Vladimiro Montesinos Torres. Los testigos del proceso no tienen la obligación de presentar pruebas, según la abogada de Montesinos. Pero, ¿acaso la condición de Montesinos es de testigo? Los testigos en un juicio oral no tienen la obligación de aportar pruebas. Es más, las salas penales no aceptan una prueba de los testigos porque no es parte en este juicio. Este no es el momento para presentar pruebas en un juicio oral. El momento para las pruebas ya pasó, nosotros no hemos estado, y luego viene otra etapa en el proceso que se llama de incorporación de la prueba. Ahí se van a leer los testimonios de todos los testigos, porque el señor Carlos Raffo y su estratega, supongo, han optado por no ofrecer ningún testigo. O sea, yo he pedido que ningún testigo venga y que nos comienza el expediente, luego de que ha terminado esta etapa de confrontación y testigos, se va a venir la etapa de la organización de pruebas o incorporación de pruebas. Y no me puede pedir el señor Raffo al señor Montesinos que pruebe. Nosotros, o el señor Vladimiro Montesinos Torres, como él mismo lo dice, es un preso. El juicio a Carlos Raffo entra ya a la etapa final de lectura de documentos, antes de la sentencia. El Ministerio Público ha pedido que se le imponga 5 años de prisión y el pago de 100.000 soles como reparación civil al Estado. Mientras Carlos Raffo asegura que Montesinos es un mentiroso. Miente y miente mal. O sea, Montesinos ha mentido a lo bestia. Entonces, no es prueba plena de mi parte que él viene mintiendo sistemáticamente en este proceso. Difícil prueba para los jueces, en realidad, cuando hay un testimonio confrontado con otro y no hay nada más que eso, es difícil establecer dónde está la verdad. Y queremos pedir disculpas a nuestra audiencia. Hemos tenido un problema serio en el control maestro durante la emisión de este programa, que ya se resolvió. He recibido muchas comunicaciones vía Twitter indicando que no se escuchaba el audio en algunos lugares del país y en otros se escuchaba mi voz, pero se filtraba una música del Padrino con las voces de Los Chistosos. Mil disculpas a todos, son los primeros días y espero que esto nunca más se vuelva a repetir. Esto sucedió mientras yo leía una carta de agradecimiento de la familia Ollarse Domínguez, una carta muy sentida y muy conmovedora porque da cuenta de la nobleza de esta familia que crió a Walter Ollarse, a quien tanto quisieron. Y quiero leer nuevamente 2 párrafos, simplemente para que ustedes sepan qué es lo que quiere expresar la familia. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por el apoyo recibido de innumerables personas, con muchas de las cuales no hemos tenido relación.